Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre, y por su gracia y misericordia nos permite conectarnos nuevamente con la intención de continuar creciendo en el conocimiento de su palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título: Para esta hora has llegado en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué gran lección nosotros podemos aprender de la experiencia de José de Arimatea. Y la base bíblica está en Lucas 23, versículo 50, que dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Había un varón llamado José, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Es muy importante entender que la lección que nosotros podemos aprender de la experiencia de este individuo identificado como José de Arimatea es que Dios tiene personas buenas y justas dentro del concilio, dentro del Sanedrín, dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué es crucial que el Señor pueda tener dirigentes temerosos de Dios dentro del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Juan 3, versículo 1 y 10, que dicen así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este individuo, identificado como Nicodemo, era un principal entre los judíos, es decir, era un dirigente importante dentro del concilio de los judíos, dentro del Sanedrín, dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Luego el versículo 10 agrega: ¿Eres tú maestro de Israel? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual es crucial que el Señor pueda tener dirigentes temerosos de Dios dentro del pueblo de Israel, dentro del concilio, dentro del Sanedrín, dentro del liderazgo del pueblo de Dios, es porque de esa manera el Espíritu Santo de Dios puede utilizarlos como maestros para enseñar la totalidad de la verdad presente. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué hacen los dirigentes que sí tienen temor de Dios cuando están en su círculo de acción. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 50 al 51, que dicen así: Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos:
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Notemos en primera instancia lo que dice el versículo 50. Le dijo Nicodemo, el cual era uno de ellos. Es decir, Nicodemo era uno de ellos, uno de los dirigentes, uno de los personajes que gobernaban la iglesia de Dios. Y este individuo le dijo a los otros dirigentes, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, lo que hacen los dirigentes que sí tienen temor de Dios cuando están en su círculo de acción, cuando están entre ellos, entre los otros dirigentes del pueblo de Israel, es que alzan la voz en protesta en contra de las injusticias y en contra de las corrupciones. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que los dirigentes temerosos de Dios le dejan bien claro a sus colegas corruptos. Y la base bíblica está en Lucas 23, versículos 51 al 52, que dicen así: Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Notemos lo que dice el versículo 51. Este que también esperaba el reino de Dios, refiriéndose al dirigente temeroso de Dios que era parte del liderazgo, que era parte del concilio y era parte del Sanedrín. En ese contexto, este dirigente no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Esa expresión, los hechos de ellos, es una referencia a los otros dirigentes que conformaban el liderazgo del pueblo. Y es así que nosotros podemos concluir que lo que hacen los dirigentes temerosos de Dios es dejarle bien claro a sus colegas corruptos que no están de acuerdo, que no están consintiendo con las decisiones y los hechos corruptos que ellos están practicando. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que estos dirigentes temerosos de Dios no se pronuncian abiertamente a favor de la totalidad de la verdad presente. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 38, que dice así: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Quiero que notemos cómo inicia el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. En otras palabras, la razón por la cual estos dirigentes
a pesar de que tienen temor de Dios en sus corazones, no se atreven a pronunciarse abiertamente a favor de la totalidad de la verdad presente, es porque tienen miedo a lo que pueden sufrir de parte de los otros dirigentes corruptos del pueblo de Israel. Y es por eso que prefieren ser discípulos de Jesús, pero secretamente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es uno de los temores que mantienen a los dirigentes temerosos de Dios encerrados en el closet. Y la base bíblica está en Mateo 27, versículo 57, que dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Quiero invitarle a enfocarse conmigo en la parte del texto que dice así: vino un hombre llamado José. Luego el texto agrega que este hombre llamado José, que dicho sea de paso, era temeroso de Dios, también había sido discípulo de Jesús. Es decir, que aunque era un discípulo de Jesús porque tenía temor de Dios en su corazón y creía en la totalidad de la verdad presente, decidió mantenerse encerrado en el closet por una razón muy sencilla. Y es que el texto dice que vino un hombre rico. Y este individuo, por temor a perder sus riquezas, por temor a perder sus entradas económicas, por temor a perder sus salarios y sus beneficios, por temor a perder su estabilidad y sus comodidades, decidió mantenerse en secreto y no salirse del closet. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7. Donde queremos ver cuál es otro de los cuidados que tienen estos dirigentes temerosos de Dios que aún no han vencido sus miedos. Y la base bíblica está en Marcos 15, versículo 43, que dice así: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Notemos la parte del texto que dice así: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Esto nos ayuda a entender que otro de los cuidados que tienen estos dirigentes temerosos de Dios que aún no han vencido sus miedos es que no se atreven a pronunciarse abiertamente a favor de la totalidad de la verdad presente, que es el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque se intimidan ante Pilato, se intimidan ante los poderes civiles y no se atreven a hablar y a entrar osadamente en el nombre de Cristo Jesús. Con eso dicho,
estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver en qué momento de la historia es necesario que todos los dirigentes temerosos de Dios salgan del closet y sean activos. Y la base bíblica está en Marcos 15, versículos 45 al 46, que dicen así: e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Esto significa que en los eventos finales de la primera venida de Cristo, cuando ya había muerto en victoria en la cruz del Calvario, el cuerpo de Jesús le fue entregado a José. Y en ese contexto, el versículo 46 agrega que José compró una sábana. José, quitándolo, lo envolvió en la sábana. José lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. José hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Una y otra vez, el texto bíblico nos enseña que José participó activamente en los eventos finales de la vida y el ministerio de Cristo en su primera venida, porque compró, porque quitó, porque envolvió, porque puso, porque hizo rodar. Es decir, José se pronunció públicamente a favor de Cristo y su verdad, y José participó activamente en los eventos finales de la primera venida de Cristo. Y esto nos ayuda a entender que en el momento de la historia donde es sumamente necesario que todos los dirigentes temerosos de Dios salgan del closet y sean activos, al igual como lo fue José, es en los eventos finales de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que espera Jehová el Señor de todos los dirigentes temerosos de Dios que antes le habían visitado de noche. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 39, que dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Notemos la parte del texto que dice lo siguiente: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Es decir, este dirigente también, al igual que José, visitaba a Jesús de noche porque quería mantenerse secretamente en el closet por temor al resto de los dirigentes corruptos. Sin embargo, cuando decidió pronunciarse públicamente a favor de Cristo
y a favor de la totalidad de la verdad presente, este dirigente vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Eso significa que lo que espera Jehová el Señor de todos los dirigentes temerosos de Dios que han estado encerrados en el closet es que salgan públicamente y le confiesen delante de los hombres, que salgan públicamente a proclamar la totalidad de la verdad presente, y que así como Nicodemo vino trayendo un compuesto de especias aromáticas, que también vengan y traigan todo lo que tienen en sus manos para ponerlo sobre el altar del Señor. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver a qué se deben dedicar los dirigentes temerosos de Dios una vez que decidan salirse del closet. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 40, que dice así: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Notemos la parte del texto que dice así: tomaron pues el cuerpo de Jesús. Es muy importante entender que el cuerpo de Jesús hoy está en el reino de los cielos porque resucitó en victoria y vive por los siglos de los siglos. Sin embargo, ese mismo Jesús nos ha dado un mensaje para este tiempo, y el cuerpo del mensaje para este tiempo es conocido como el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje, lamentablemente, ha sido envuelto en lienzos y ha sido sepultado por los dirigentes. Por eso el texto dice: y lo envolvieron en lienzos y lo sepultaron según la costumbre de los judíos. Por eso es muy importante que una vez que los dirigentes temerosos de Dios hayan decidido salirse del closet, se dediquen a predicar la totalidad del mensaje de los 3 ángeles, que es el cuerpo del mensaje para este tiempo, porque es fundamental que desenvuelvan ese mensaje de los lienzos en los cuales lo han envuelto, y que desentierren ese mensaje del lugar donde lo han sepultado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la experiencia de José de Arimatea y de Nicodemo nos permite entender que el Señor Jesucristo tiene hombres temerosos de Dios dirigiendo en el liderazgo, el concilio, en el Sanedrín del pueblo de Israel. Vimos también que la razón por la cual Dios tiene a hombres temerosos de Él dentro del liderazgo de Israel es para que se dediquen a enseñarle al pueblo la totalidad del mensaje para este tiempo. Por otro lado, nosotros vimos que estos individuos
que están dentro del liderazgo de Israel y que sí tienen temor de Dios, siempre tienen que alzar la voz para protestar en contra de las injusticias. Además de eso, nosotros vimos que estos individuos que están dentro del liderazgo de Israel, dentro del concilio, dentro del Sanedrín, siempre tienen que dejarle bien claro a sus colegas corruptos que no están de acuerdo con sus actos de corrupción. Inclusive, nosotros vimos que una de las razones por la cual estos individuos no se pronuncian públicamente a favor de la totalidad de la verdad presente es porque tienen miedo a los dirigentes corruptos. De hecho, nosotros concluimos que estos individuos, a pesar de que tienen temor de Dios, a pesar de que creen el mensaje para este tiempo, suelen mantenerse en secreto y encerrados en el closet porque tienen temor a perder su estabilidad económica, tienen temor a echar a perder su estilo de vida lleno de beneficios y lleno de comodidades. Otro punto importante que estudiamos fue que estos individuos son tan miedosos y tan cobardes que se intimidan ante las autoridades civiles. Vimos también que en el momento de la historia, cuando es sumamente importante que estos individuos se pronuncien, salgan del closet y clamen a voz en cuello con la totalidad de la verdad presente, que es el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de la reforma pro salud, es ahora que estamos viviendo en los eventos finales de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, nosotros vimos que el Señor Jesucristo espera de todos y cada uno de estos individuos que tienen temor de Dios en sus corazones, que salgan del closet y que traigan todo aquello que tienen en sus pertenencias en sus manos para ponerlo sobre el altar, para adelantar la proclamación de la verdad presente. Y lo último que estudiamos fue que estos individuos, una vez que decidan salir del closet, así como lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo, deben dedicarse a desenterrar y a desenvolver las maravillosas enseñanzas del cuerpo del mensaje para este tiempo, que es nada más y nada menos que el mensaje de los tres ángeles, para que en toda nación, tribu, lengua y pueblo, los que son sinceros puedan demostrar su temor a Dios obedeciendo sus mandamientos. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? ¡Excelente! Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recordarle que para esta hora has llegado, para este tiempo has nacido. Tenemos que salirnos del closet y pronunciarnos abiertamente a favor de Cristo y a favor de la totalidad de la verdad presente. Y mientras tanto, este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos
para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.